Perfecto, pues vamos a dar inicio. Hola a todos, muy buenos días. Gracias a toda nuestra audiencia. Antes que nada me presento, mi nombre es Victoria Durantes, soy Territory Manager de Seña Segura en México y en esta ocasión seré la moderadora de esta mesa redonda, donde se tocará el tema ¿su empresa realmente está preparada contra un ciberataque? Hoy tenemos el honor de contar con dos invitados especialistas en el área de TI y ciberseguridad. Juan Manuel Triana, quien es el director ejecutivo de la Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca en Colombia. Dicha asociación integra a 21 instituciones con fines académicos y de investigación de la región. Un gusto y bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a Seña Segura por esta invitación y esperando compartir con ustedes sobre un tema tan importante en este momento como es el de la ciberseguridad. Perfecto, muchas gracias. También nos acompaña Jorge Rodríguez, quien es director de la Maestría de Seguridad en el Tecnológico de Monterrey, Universidad mejor ubicada de México y la número 3 en Latinoamérica. Muchas gracias y bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí. Creo que va a ser una mesa de plática bastante productiva e interesante. Perfecto, así será. Y bueno, antes de iniciar, explicaré cuál va a ser la dinámica de nuestra mesa redonda. Vamos a tocar varios temas de los cuales haré algunas preguntas que tendrán oportunidad de responder ambos invitados. Pasaremos a las conclusiones y daremos paso a la sección de preguntas y comentarios finales. Bueno, durante la actividad, nuestro equipo de Seña Segura estará compartiendo información relacionada con los temas tratados a través del chat, para que posteriormente, bueno, nuestra audiencia pueda revisar y leer más a detalle sobre los temas de su interés. Otro anuncio es, para el tema de las preguntas, solo es necesario dar clic en el icono de Q&A y escribir sus dudas. También, como saben, estaremos sorteando una Alexa al final del webinar, así que no se vayan, acompáñenos hasta el final. Y bueno, solamente como un adicional, tenemos un tiempo estimado aproximadamente de 1 hora, puede ser un poquito más, para toda la actividad. Así que bueno, vamos a dar inicio a nuestra mesa redonda. Y como primer punto, estaremos abordando el tema de la transformación digital y mayor conectividad empresarial. La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, sin importar su giro o vertical, generando nuevos objetivos, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. Como ejemplo de las tecnologías utilizadas como parte de este proceso de reinvención, se encuentran Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas o IoT, movilidad, social media, entre otras tantas. El mundo digital ha evolucionado y es que es muy diferente al de hace 10 años. Y aunque sabemos, el Internet, dispositivos electrónicos, otras tecnologías empezaron a usarse hace más de 2 décadas. La evolución que se vive desde hace 10 años ha hecho y ha marcado una diferencia. Siendo así, ¿cuáles son los principales cambios que ustedes pueden identificar y que consideran más relevantes? Jorge. Sí. Pues mira, he estado pensando mucho en este problema de la transformación digital porque muchas organizaciones todavía lo ven como un problema. Hay algunas que ni siquiera ubican qué es esto y no saben cómo aplicarlo o cómo acercarse a ello. Como mencionaste, la transformación digital es meter la parte digital, la parte tecnológica dentro de todos los elementos sin importar la vertical o que se dedique a la empresa. Y mucho de esto viene dado a que los usuarios tienen un cambio acerca de cómo perciben el acercamiento a la digitalidad. Hace 10 años esperaban las personas que una empresa tuviera tal vez una página web y eso sería todo, pero todavía los servicios los consumían por canales clásicos. Actualmente, dado que vamos cerrando poco a poco las brechas digitales, que todavía es un problema bastante grande a nivel Latinoamérica, donde hay personas sin acceso a Internet, sin acceso a smartphones y demás. Pero al irlo cerrando y al tener más personas, más acceso a
toda la tecnología con la que contamos, pues ya esperan que tengas un acercamiento como organización hacia ellos por cualquier medio. Smartphones, páginas de internet, cualquier otro elemento tecnológico, incluso que se puedan realizar todos esos trámites y todas las interacciones que normalmente requerían ir hacia una oficina, ir a algún centro de atención, que lo puedas hacer de manera remota. Esto hace que ciertos elementos de la nube, ciertas promesas de la nube sean elementos requeridos por todas las empresas, digamos, la parte de ubicuidad y la parte de escalabilidad. Todo lo quieres rápido, todo lo quieres fácil y quieres que sea de la manera más sencilla posible para tus usuarios. Entonces, esta parte o este cambio creo que ha sido uno de los principales drivers detrás de la transformación digital y ha hecho que, pues, como empresas nos tengamos que adaptar en la parte tecnológica para ser más rápidos, para ser escalables y que podamos atender las necesidades de nuestros clientes de manera más sencilla. Esto nos fuerza a trabajar con temas de Big Data para justo poder aceptar toda la cantidad de datos que se genera y por otro lado con temas de nube o con temas de infraestructura que nos permitan pues ser más ágiles y crecer a la velocidad que nos lo requieren. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Juan Manuel. Bueno, yo quisiera retomar un poco sobre el tema de la pregunta referido a los cambios de los últimos 10 años. Y es que, como lo acaba de mencionar Jorge, el tema de la ubicuidad, el tema de la conectividad. Hoy en día, creo que cualquiera de nosotros se queda sin conexión 1 hora, 2 horas y se siente completamente perdido en el mundo. Hace que una semana se cayó Akamai y la cadena de caídas en todo el mundo fue brutal. Es decir, antes que se cayera la página web de una compañía, uno decía, bueno, los clientes nos esperan y en 2 horas vuelven. Hoy en día la cadena de valor está completamente digitalizada. Si miras el número de empresas tecnológicas que hacen parte de las 10 empresas más grandes del mundo son mayoría, ¿sí? Lo que implica que el negocio y los negocios se movieron a lo digital. Como lo decía Jorge, el tema de transformación digital implica en que mi negocio tiene que repensarse y tiene que asumirse desde lo digital. Hoy en día, así mi actividad principal sea del mundo real, por decirlo así, mis procesos fundamentales son digitales, mi pago de la nómina, mi relación con los proveedores, mi relación con los clientes. Pensemos, por ejemplo, en una universidad. El último año, a la brava, a todo el mundo le tocó ver cómo dictaban las clases online, algo para lo que no estaban preparados. Nos acostumbramos, por ejemplo, a hacer teleconsulta con un médico hoy en día. Nos parece ya algo natural. El hacer los pagos de manera digital, de manera virtual, ya nos parece normal. Cuando antes, no sé, digamos, uno estaba en el medio tecnológico y estaba acostumbrado a hacerlo, pero los papás de uno, los familiares de uno, lo llamaban, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago tal pago? No sé qué más. Eso sí es seguro, porque todavía existen una gran cantidad de la población el temor a utilizar los canales digitales. Entonces, yo creo que sí hemos cambiado muchísimo en los últimos 10 años y todo el tema de transformación digital, sobre todo en el último año y medio, pues se ha acelerado. Lo que estaba planeado, pensado hacer a 5, 6, 10 años, pues prácticamente nos tocó hacerlo en un año de una manera totalmente acelerada. Totalmente, totalmente. Y hemos sido testigos todos de este cambio. Bueno, como bien se comenta, la transformación digital pues ayuda a una organización a seguir el ritmo a las demandas emergentes de los clientes, especialmente ahora, dando respuesta actualmente a las necesidades del día de hoy y manteniéndolas en el futuro. Al mismo tiempo también permite competir en un entorno económico que va a cambiar y bueno, que cambia y va a cambiar constantemente a medida que la tecnología evoluciona. Y siendo así, podemos entonces decir que el proceso de transformación digital se ha convertido en más que una tendencia. ¿Sería un imperativo empresarial? Jorge. Pues creo que sí. O sea, todas las empresas necesitan subirse a esta parte tecnológica. Como dijo Juan, todos los procesos que se tienen en una empresa son digitales, a menos que se establezca una empresa muy, muy pequeña, pero pago de nóminas, contaduría, chequeo de los datos,
todos los procesos internos tienden a ser digitales. Es muy difícil que alguien los tenga actualmente en papel. Y algo que tenemos que pensar, porque a veces se nos olvida desde la parte de tecnología, es que ninguna empresa se constituye pensando, yo quiero tener un departamento de TI, yo quiero tener un departamento de seguridad. Todo esto se hace justo para poder brindar al negocio cierto soporte y que podamos alcanzar los objetivos de mejor manera. Entonces, la transformación digital es algo que todo el mundo va a tener que hacer y se está viendo desde empresas muy, muy pequeñas, incluso tienditas de la esquina, que es un concepto muy clásico en México. Cerca de donde vives tienes pequeñas tiendas de autoservicio, por llamarlas así, donde se ve que se están subiendo a la transformación digital y atendiendo clientes de tal vez con baja tecnología vía medios de comunicación como WhatsApp o algunas otras aplicaciones, pero esto hace que se acerquen más a sus clientes y todo esto va a ser necesario para todas las empresas. No es solamente para sus públicos internos y sus procesos, sino para sus públicos externos, porque al final se los van a demandar. Si no tienes la información, si no tienes la accesibilidad, es muy probable que se vayan a ir con la competencia. Totalmente. Juan Manuel. Sí, completamente de acuerdo. Mira, yo creo que, bueno, a nivel de grandes empresas, creo que ya muchas tienen asumido este tema de reto. A muchas les ha costado sudor y sangre, literalmente. Hay empresas que han desaparecido en los últimos años porque su contraparte que llegó del mundo digital las barrió, no estaban preparadas para una competencia que nunca vieron venir. Y yo creo que es importante aquí también pensar el rol de quienes son los responsables de tecnología en las organizaciones. Ya no solamente somos personas que estamos al servicio, al apoyo, al soporte de las necesidades puntuales de la organización. Yo creo que ya hay la necesidad de tener gente, el director de tecnología se convierte casi que en un vicepresidente, que tiene que pensar en la estrategia de la compañía desde el punto de vista digital. Y eso es un cambio enorme para muchos profesionales del mundo de TI, que estaban acostumbrados a recibir órdenes de sus jefes. Ahora tienen que pensar el negocio en función de las tecnologías existentes. Eso es un cambio bastante importante. Tienen que pensar en los riesgos de las compañías al migrar al mundo digital. Que así como yo tengo, por ejemplo, un área de vigilancia para un campus universitario o para un hospital, yo lo tengo, mi infraestructura tecnológica está preparada, por ejemplo, para recibir una mayor demanda de servicios digitales. Las universidades estaban preparadas, por ejemplo, para migrar todos sus cursos a cursos online, a que antes todo el flujo de Internet era entrante, porque se consumía en el campus, y de un momento para otro nuestros campus quedaron vacíos. Y yo necesitaba asegurar, por ejemplo, conectividad de la gente en su casa. Un cambio completamente inesperado. Y así, surgen muchos retos, y yo creo que las organizaciones tienen cada día que pensarse más en función de lo digital, en función de qué canales voy a utilizar, en función de cómo me afecta la logística del negocio, de cómo puedo obtener ahorros y demás. ¿Cómo compiten, por ejemplo, las grandes cadenas de comercio frente a un Amazon que tiene una dimensión global o frente a un AliExpress? Sí, y ahora AliExpress acaba de anunciar un servicio Prime que te pone los artículos en 3 días en cualquier parte del mundo, con todos los bienes chinos que son pues muy baratos y muy competitivos en valor. Entonces, eso es lo que tiene que estar pensando la gente. ¿Y cuál es el origen de AliExpress? Una compañía digital. Totalmente. Y al retail tradicional le va a cambiar mucho, en gran parte la forma de trabajar. Así es. Incluso como menciona Jorge, creo que todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, todas se encuentran en algún punto de la transformación digital. Eventualmente esto va a despegar. Y bueno, se dice que la nube y la movilidad han actuado como principales impulsores de la transformación digital. Son puntos, pues, digamos, estratégicos, ¿no? Pero hasta cierto punto la pandemia de COVID-19 ha venido, pues, a revolucionar todo esto, ¿no? Se ha convertido en el instrumento de medición para saber realmente cuán preparados estábamos en esta ruta de la transformación digital. Muchas empresas, muchas organizaciones han tenido que responder prácticamente de la noche a la mañana a las nuevas demandas, dando, por ejemplo, facilidades a sus empleados para
realizar trabajo remoto y así acceder a activos informáticos de la empresa desde todo tipo de dispositivos para fortuna o para desgracia de los equipos de ciberseguridad. Y bueno, este cambio ha obligado precisamente a estos equipos de seguridad informática a garantizar y a proteger el acceso. Antes, por ejemplo, la protección perimetral tradicional y las arquitecturas y procesos habituales, pues han alcanzado rápidamente sus límites, ¿no? Ahora se requiere un enfoque diferente, se recurre al concepto de seguridad Zero Trust. Y bueno, bajo este contexto podemos decir entonces que la pandemia de COVID-19 ciertamente aceleró el proceso de digitalización aún más de lo previsto. ¿Están de acuerdo? Sí, no, y por supuesto, ¿por qué? Pues Jorge. yo creo que en algunas organizaciones incluso la pandemia inició el proceso, o sea, derribó algunas barreras porque había una reticencia a hacer estos cambios. Por ejemplo, elementos de teletrabajo, tanto por la parte de accesos, que muchas veces a los departamentos de seguridad informática les daba hasta cierto miedo que se sacaran los activos y que se cambiaran de ambientes por las amenazas que una vez que salen no lo puedes necesariamente controlar, a qué sitios se conectan, qué están haciendo, cómo interactúan, y esto lo podrían traer dentro de la organización, pero también por la parte de productividad, porque hay algunas organizaciones que tienen la idea de que fuera de la empresa o dentro de estos esquemas de teletrabajo, la productividad iba a ser diferente o no la iban a poder medir. O sea, tanto así que pues, hay organizaciones que han recurrido a elementos que instalan cierto software dentro de las computadoras para estar revisando qué es lo que hacen los empleados. Práctica que, por cierto, no estoy muy de acuerdo con ella. Pero bueno, son elementos que se han tomado dependiendo de las organizaciones. Entonces, creo que lo que derribó fue esta reticencia, ya que nos vimos obligados a trabajar e incrementar esos esquemas. Si ya había organizaciones que permitían el teletrabajo, que ya estaban implementando estos elementos de acceso hacia los activos de la organización por VPNs o por cualquier otro método, pues ahora todas las organizaciones tuvieron que hacerlo sí o sí. Principalmente porque los mandatos de diferentes gobiernos no permitían que los empleados fueran a las organizaciones. Y al hacer esto, pues uno tenía que seguir operando y tenía que seguir dando valor a sus clientes. Por lo que creo que más que acelerarlo, para algunos derribó ciertas barreras que los obligaron a quitarse estos miedos y a aventarse para pues crear esta transformación digital y permitir estos accesos remotos. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. ¿Juan Manuel? Sí, completamente de acuerdo con Jorge. Mira, yo creo que además el mayor cambio se dio en las cabezas de las organizaciones. O sea, muchas organizaciones tradicionales con gerentes que llevan 20, 30 años, ¿sí? Para los cuales tecnología es un área ya pequeña, que obviamente han venido viviendo cambios en la vida personal. Ese cambio brusco los llevó a que sus organizaciones tenían que cambiar radicalmente, a que tenías que tener una fuerza laboral completamente remota, a que tenías que tener una relación con los clientes, por ejemplo, el caso de las universidades con los estudiantes, también que estaban acostumbrados a que iban al sitio, a que se volviera completamente remota. En el caso, muchas veces en prestación de servicios de salud, el tema de telemedicina, que era una solución que normalmente se daba para áreas de acceso difícil y remoto, terminó convirtiéndose en un paradigma nuevo para el usuario común y corriente. Y además, porque la gente se dio cuenta de cómo te facilitaba la vida. Ustedes ven ahora en Estados Unidos o en Europa cuando las organizaciones están buscando que la gente regrese a los sitios de trabajo y se están encontrando con que los empleados no quieren. Apple le acaba de pasar y la gente dice, ¿por qué tengo que perder 4 horas de mi día en un carro, en un coche, en medio de atascos, sufriendo el tráfico? Si soy más productivo, puedo empezar en el momento correcto mi jornada laboral. También se presentaron temas de abuso. En muchos países, en Colombia, por ejemplo, el gobierno tuvo que salir a expedir decretos para reglamentar el tema de los horarios de trabajo, porque al comienzo no es un secreto, para muchos nos tocó vivir que prácticamente a las 6 de la mañana ya estaba recibiendo correos, ya estaba recibiendo mensajes, ya estaba recibiendo llamadas, y hasta las 10 de la noche. Y tampoco, pues obviamente se podía convertir eso en
en una extensión adicional de la jornada laboral. Pero obviamente a las organizaciones les tocó cambiar. A la fuerza, en muchos casos, les tocó iniciar los procesos, como lo dice Jorge, y el COVID sí fue un disparador de estos procesos de transformación digital. Así es. Hemos visto cómo muchísimas empresas de todo tipo han cambiado, han evolucionado, y lo que veíamos hace unos meses, hace un año atrás, como algo muy lejano, pues ahora es parte de nuestra realidad. Bueno, pues ahora pasemos a nuestro segundo tema, que son los tipos de ciberataques y tendencias. Y bueno, se dice que a menudo en el mercado, la pregunta no es si va a ocurrir un ciberataque, sino cuándo va a ser. Según Fortinet, se han registrado 41,000 millones de intentos de ataques solo en América Latina. Por su parte, en el informe de Security Report LATAM 2020, ESET considera que los principales tipos de ciberataques reportados por las empresas fueron, en primer lugar, infección de malware, en segundo lugar, acceso indebido a aplicaciones, y en tercer lugar, ataques de ingeniería social. ¿Cuáles son los daños que pueden hacer este tipo de ataques? ¿Y ven alguna tendencia creciente o decreciente para este tipo de ataques? Jorge. Perfecto. Creo que la principal tendencia, y todos los que estamos en tecnología lo sabemos, es el ransomware. Llegó para quedarse desde hace muchos años y cambia el paradigma de antes los creadores de malware que se dedicaban a, no todos obviamente, pero se dedicaban a buscar nuevas maneras de atacar los sistemas operativos, más por una curiosidad incluso académica, tal vez mal enfocada, pero tal vez más académica de cuáles eran las vulnerabilidades y cómo penetrarlas y cómo bajar las defensas. Pero actualmente la mayoría de los ciberataques tienen un enfoque económico. Entonces, principalmente con el ransomware, donde también hemos visto una evolución de ya no es solamente un deployment del ransomware en el momento que logran hacer una brecha en una organización, sino que los atacantes empiezan a ver cuáles son los activos críticos de las organizaciones, dónde están los datos, que también están preparadas sus políticas de recuperación para soltar el payload de encripción en el momento que más le va a doler a la organización. Y lo hemos visto con ataques tan grandes que hay empresas que pues, están obligadas a pagar, ya que no tienen los mecanismos para recuperarse. Entonces, esto es algo que vamos a seguir viendo y hay ya ciertas estrategias a niveles gobiernos, incluso internacionales, pero creo que va a seguir siendo el principal tema por los siguientes años. Y incluso en el momento que podamos hacer o mitigar algo con el ransomware, seguramente vamos a seguir viendo los ataques que tienen este enfoque de obtener dinero de las empresas, hacer que les paguen algo para evitar divulgaciones de datos o evitar algún chantaje, por así decirlo. Y dentro de la pandemia creo que de lo que más se ha visto son justo estos ataques de ingeniería social, en especial scams, que explotan los miedos de las personas. Me ha tocado ver y me ha tocado recibir también muchos correos y muchos mensajes que decían, vente a vacunar acá o necesitas esta información para, necesitas un crédito por tu negocio. Entonces, con esto es donde obtenían tu información y donde infectaban tus equipos. Creo que esto sí se incrementó y pues mientras las personas estén tal vez más aisladas en sus casas, que no tengan a un colega a quien preguntarle o que no tengan a la organización que les esté diciendo, mira, este tipo de elementos podría ser peligrosos, pues pueden aprovechar los atacantes estas pequeñas brechas para poder entrar a las organizaciones y hacer bastante daño, y también para los individuos. Gracias, Jorge. Juan Manuel. Sí, de acuerdo con Jorge. Mira, el tema de ransomware lo acabamos de ver. Por ejemplo, el tema del oleoducto en los Estados Unidos, el tema de hospitales a nivel internacional. Incluso ya hay un precedente terrible de un paciente que falleció en Alemania porque la máquina que le daba soporte vital había sido infectada y el hospital no alcanzó a trasladarlo a tiempo a otro hospital. ¿Y cómo nos termina afectando? Pues las organizaciones terminan parando su producción, terminan sufriendo un daño a nivel reputacional enorme y encima de eso se ven obligadas a pagar. Digamos que el cambio más grande es que uno ya ve organizaciones dedicadas a explotar activamente los temas de vulnerabilidades que existen al interior de todas las organizaciones, no solamente técnicas, sino también
a nivel de ingeniería social. Recordemos que en últimas la cadena más débil siempre somos las personas, y eso cada día se explota de una manera más organizada. Incluso este año ya es, digamos, un hecho que estamos hablando de ciberataques promovidos por estados. Sí, es otra realidad. Nosotros en Colombia acabamos de vivir una situación compleja de carácter social en los meses de mayo y junio, y había evidentemente organizaciones detrás de algunos ataques que se dieron contra, sobre todo, infraestructura pública. E igual, uno ya comienza a escuchar de casos de organizaciones privadas que sufren ataques de ransomware, que tienen que pagar, que tienen que parar, incluso llega hasta medios de comunicación y demás. Y yo creo que el otro tema que también el año pasado cogió mucha fuerza y que en cualquier momento puede ser un riesgo también para las organizaciones, es todo el tema de la difusión de información incorrecta. Allí hay un tema donde en el momento en que estos delincuentes organizados quieran comenzar a hacer campañas, por ejemplo, negativas, ya no en contra de políticos o en contra de movimientos como el tema de vacunación, como nos ha tocado, el mismo tema de la enfermedad, de la pandemia, sino en contra de las organizaciones, pues se va a volver complejo de controlar, de cómo atajar la desinformación y demás. Yo creo que ese es el otro tema que el año pasado despegó en forma, y ya existen organizaciones prácticamente que se dedican a crear noticias falsas y demás. Entonces, es un tema que también debe ponernos a pensar mucho. Así es. Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, ya hicimos la intro para el siguiente tema, que es la historia de los mayores ciberataques en América Latina en los últimos años. Creo que aquí tenemos muchísima información para compartir, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, la pandemia del COVID-19 llevó a muchas organizaciones al mundo digital, y con ello, pues sí, también se incrementó el comercio electrónico, la salud digital, el trabajo y la educación remotas vieron un despunte y un crecimiento sin precedentes. Algo similar a lo que sucedió con los ciberataques y los incidentes de seguridad, que si bien algunos fueron provocados por negligencia, otros por errores en la configuración de sistemas informáticos, siendo uno de otra forma, pues tanto crece la tecnología, tanto también ha crecido ahí el tema de los ciberataques. Según este mismo informe, Security Report LATAM 2020 de ESET, el 59% de empresas en México enfrentaron incidentes de seguridad, mientras que el 58% en Colombia y 60% en Brasil. ¿Cuáles son los mayores ciberataques que nos puedan referir de sus países correspondientes, es decir, Colombia y México? Ahora cambiamos. Juan Manuel. Bueno, aquí ha habido casos importantes. En su momento la Registraduría Nacional del Estado Civil en época de elecciones ha sufrido ataques muy fuertes. Recuerdo un ataque que los dejó sin servicio durante aproximadamente un par de horas en pleno recuento de votos. Ahora, hace poco tuvimos el tema de defacement de la gran mayoría de instituciones del Estado, la Presidencia de la República, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, ataques dirigidos oficialmente por parte de Anonymous, ¿sí? En pleno tema de paro nacional. Y hace poco, recientemente, una universidad muy grande del país se quedó sin funcionamiento y con la captura de todos sus sistemas de información por parte de hackers, una noticia pública. Pero uno ya conoce adicionalmente, pues, de otros episodios, uno sabe de ataques que ha habido contra otro tipo de organizaciones, bancos y demás. Y el riesgo es que, pues, los delincuentes están en busca de oportunidades, y ya yo creo que ya no hay empresa que sea tan pequeña como para decir que está exenta de un ataque. En cualquier momento, uno lo ve incluso aquí en Colombia, hay un tema que la delincuencia común ha hecho mucho, sobre todo hacia personas, y es el envío de mensajes de extorsión y demás, pidiendo cantidades pequeñas, y que uno sabe que están normalmente dirigidos desde las cárceles del país, y hay gente ingenua que cae
este tipo de mensajes. Otro tema que en los últimos meses se ha visto es el secuestro de redes sociales, y comienzan a pedirle a todos los contactos temas de ayuda económica. Entonces, sí hay un tema creciente. Esa cifra del 58% es posible que se quede corta aquí en Colombia. Perfecto, Colón, muchas gracias. Jorge, ¿tú qué nos puedes contar de México? Hay mucho, ¿verdad? Sí, el panorama está muy parecido a Colombia. Casos grandes que hemos tenido, por ejemplo, fue ransomware a instituciones. Tuvimos a Petróleos Mexicanos, que es una paraestatal que se encarga de la extracción de petróleo aquí en México. Tuvieron un caso de ransomware y filtración de datos porque como no pagaron, pues la extorsión siguió publicando datos de infraestructura, de sus plantas, de varios elementos que tenían. También tuvimos un ataque de ransomware a Lotería Nacional, que se encarga de hacer diferentes sorteos y una institución de beneficencia. Hemos tenido ataques a instituciones médicas, también a la parte privada del sector financiero le han pegado bastante. Eso se puede ver, por ejemplo, en el reporte de la OEA de 2019, donde justo hablan de que son ataques diarios a todas las instituciones del sector financiero, y se han visto también extracciones de datos o publicaciones de datos sensibles de usuarios de varias organizaciones. Uno de los casos fue una startup financiera que se llama Yo Te Presto. Se han visto también que existen datos del padrón electoral en la Deep Web que uno puede comprarlo, y vaya, esta no es la primera vez que se ve esto, es como cada 2 o 3 años existen ciertas vulneraciones de este padrón, y lo preocupante es que trae muchos datos de todos los ciudadanos mexicanos, o sea, tanto de registro de identidad, te piden firma, te piden si algunos elementos biométricos. Entonces todos estos se publican y pues están disponibles para el mejor postor en Deep Web y en algunos otros elementos. Digo, no me sorprende tanto que ocurra porque ha pasado por diferentes lados, por institutos electorales, por partidos políticos, pero bueno, cada vez que resulta que se publica una nueva actualización de este padrón, pues sí es preocupante. Y igual, como mencionaba Juan Manuel, ha habido un creciente intento de ataques hacia las personas, justo por ataques de ingeniería social. Llegan mensajes a las personas ofreciéndoles créditos, ofreciéndoles información acerca de la vacuna, porque la información de la vacuna que en México llega por el celular, te mandan mensaje o te hablan y te envían ligas que son falsas, con la cual tú das tus datos hacia los criminales, y con ello te pueden robar desde ataques de vaciarte las cuentas de banco, de extorsiones, de cualquier otro elemento. También hay ataques donde te hablan para pedirte que ingreses a la aplicación y utilizan herramientas de acceso remoto como TeamViewer a tu celular para que tú te logues a la aplicación y de ahí te sacan tus datos. Y pues espionaje de gobierno, que ahorita es un tema muy, muy sonado acá en México, con la parte de Pegasus, donde a varios periodistas en diferentes periodos, no de este sexenio se ha sacado información pública, pero de sexenios pasados sí, donde se les enviaban ciertas ligas, eran ligas de phishing, y con esto les instalaban estos elementos a periodistas que eran contrarios al régimen que estaba en ese momento, para pues estar espiándolos. Entonces es un tema que sigue vigente y seguramente lo seguiremos viendo acá en México, y no dudaría que en toda Latinoamérica. Sí, así es. De hecho, recuerdo, ahora que mencionan este tema de las vacunas, recuerdo que, como bien dice Jorge, aquí en México pues se tenía que hacer el registro por internet, pero hubo muchísimas noticias falsas, enlaces falsos, llegabas, registrabas y según uno ya tenía su registro para su vacuna, y por supuesto que no había registro real, ¿no? Fue lo último que pudimos ver. Y bueno, vamos ahora a pasar al tema de las cuentas privilegiadas. Vamos a definir qué son estas cuentas. Las cuentas privilegiadas son aquellas cuentas que tienen permisos y capacidades especiales por encima de una cuenta regular o estándar. Van a proporcionar acceso a acciones críticas, como modificar configuraciones del controlador de dominio o transferir fondos de las cuentas de una organización. Asimismo, también permiten que las organizaciones pues, puedan proteger su infraestructura
aplicaciones, gestionar su negocio de manera eficiente y mantener la confidencialidad de los datos sensibles y la infraestructura crítica. Además, es importante mencionar que hoy en día, en tiempos de mayores regulaciones de cumplimiento, y solo por mencionar algunas, IPA, PCI, DSS, SOX, GDPR, las organizaciones pues requieren garantizar la protección y correcta administración de cuentas privilegiadas, precisamente para reducir los riesgos cibernéticos y también evitar sanciones multimillonarias y principalmente para garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Y bueno, principalmente es una de las mayores amenazas de ciberseguridad el hecho de tener un potencial uso indebido de estas cuentas privilegiadas. Cuando los hackers, los atacantes obtienen control de estas cuentas en específico, pues pueden deshabilitar los sistemas de seguridad, tener acceso y tener total control de la infraestructura de TI y prácticamente tener acceso a datos comerciales, información personal, explotarla, exponerla y bueno, es un daño tremendo el que puede generar el mal uso de estas cuentas. Como dato adicional, según el informe de Data Breach Investigations Report 2021 de IBM, el 61% de las filtraciones de los datos encuestados involucraron el uso de cuentas privilegiadas. Asimismo, también Forrester estima que las cuentas privilegiadas están involucradas en un 80% de las brechas de seguridad, aunque se dice que en la gran mayoría de los ataques, de una o de otra manera, se ven involucradas o comprometidas las cuentas privilegiadas. Y bueno, con respecto al tema de riesgos e implicaciones de un ciberataque para las empresas, contamos con el dato de esta misma encuesta realizada por IBM, que es el Operations Investigations Report 2021. Se encontró que el costo de un ataque que involucra credenciales privilegiadas promedia alrededor de 4.77 millones de dólares, muy por encima del promedio general, que es 3.86 millones de dólares. Sin embargo, los riesgos involucrados en un ciberataque van más allá de pérdidas económicas. Se tienen otro tipo de problemas, ¿no? ¿Qué otro tipo de pérdidas o afectaciones creen que puedan tener las empresas por ser víctimas de un ciberataque, de un hacker? En este caso, Juan Manuel, ¿qué nos pueden decir? Mira, yo pienso que el primer impacto profundo y que además es muy difícil de mitigar y de recuperar es el impacto a la reputación. Piensa que si tú eres un negocio de comercio electrónico y sufres la pérdida de datos de tus clientes, de números de tarjeta de crédito, ¿quién quiere luego volver a comprar en ese sitio? Es un tema bien complejo. Si tú eres un banco que sufre pérdida de información de los clientes y además, ¿quién se siente seguro teniendo su dinero en ese banco? Entonces, ese es un tema enorme, ¿sí? Digamos, por encima del impacto económico inmediato que genera, por ejemplo, el parar la operación, el tener que hacer un pago adicional a un delincuente, como ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, el daño va mucho más allá, digamos, de ese impacto económico inmediato que yo puedo medir, que tuve parada la operación una semana, un día, etcétera. Piensen, por ejemplo, en el caso de los hospitales que han sido atacados. Un paciente quiere ir a un hospital donde siente que puede haber el riesgo de si dejan un malware allí instalado y que no fue debidamente eliminado, que el día de mañana una máquina no funcione o que el hospital se quede sin energía y demás. Entonces, creo que el daño siempre va mucho más allá de lo que son, digamos, los daños económicos que nosotros medimos. Y el daño reputacional y el daño, digamos, al futuro de un negocio puede comprometer incluso a que una empresa deje de operar. Perfecto, así es. ¿Y Jorge? Yo ahí creo que más bien va al revés. Yo creo que existen muchísimos daños
que todos eventualmente se pueden llegar a medir hasta cierto punto en un impacto económico. Es muy, muy difícil hacerlo porque requiere que, pensando en riesgos, no solamente estemos hablando de TI, sino requiere comunicación con la parte financiera, con la parte de comunicación y con todas las áreas estratégicas de una organización. Existe, dependiendo de la forma en que midas el riesgo, qué tienes que considerar. Hay una metodología que me gusta mucho que se llama FAIR, porque justo deriva todos estos elementos en riesgos financieros y te habla de pérdidas de productividad, de, como decía Juan Manuel, lo que dejas de vender, cuánto tiempo estás parado que no puedes ser productivo y que además tienes que estarle pagando a tus empleados para que no estén produciendo, porque no porque te atacaron dejas de pagar todos los costos fijos que tienes. Tienes la parte de respuesta, que es todo lo que tienes que pagar para responder ante estos elementos, lo que tienes que reemplazar, pero también tiene elementos como justo la reputación, que la intentas medir con la pérdida de clientes que tienes por pérdida de reputación. Esto de los departamentos de marketing, los departamentos de comunicación y finanzas pueden tener alguna medida que te indican si recibimos este ataque vamos a perder tantos clientes porque nos van a dejar de comprar. Tienes, por ejemplo, pérdidas de bolsas. Se ha visto que después de un ciberataque, las organizaciones que cotizan en mercados públicos, en bolsas, pues tienen una pérdida de sus stocks o del valor que tienen, y eso obviamente es pérdida monetaria. Puedes perder de ventajas competitivas. Por ejemplo, si te roban información o algo que te hacía diferente de otras organizaciones, pues esto también deriva en que vendes menos porque ya te desdiferencias del mercado. Y tenemos que considerar también que muchas veces un impacto es todas las pérdidas que se van a causar por pagos hacia gobiernos. Pensemos GDPR, pensemos en México, Ley Federal de Protección de Datos Personales. Estas multas son bastante fuertes. O sea, en el caso de México, la multa máxima por registro de dato que puedas perder son 27 millones de pesos. Entonces, pues no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que le sobre esta cantidad de dinero como para no preocuparse de estas multas. Entonces, todo puede derivarse en elementos financieros, pero sí hay que pensar que el ataque no es solamente tecnológico, sino que le puede pegar a todos los demás elementos de la organización. Totalmente. Incluso, por ejemplo, puede haber el robo de patentes, ¿no? También en algunas empresas o universidades, que también es un tema delicado. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a revisar el tema de estrategias de respuesta a ciberataques. Los esfuerzos para mitigar los riesgos de ciberseguridad involucran los siguientes aspectos: herramientas o tecnología, procesos, llámese también políticas o procedimientos, y las personas. De estos tres elementos, los más difíciles se dice que son los procesos y las personas. Y es que debido a esto se puede decir que el estado del arte en tecnología de ciberseguridad es inútil. Si los procesos de negocio no están bien definidos y las personas no tienen una adecuada conciencia cibernética, incluidos en especial los de nivel gerencial, es decir, todas aquellas personas que pertenecen al C-Level, que son quienes son los mayores objetivos de las amenazas atacantes. Entonces, en este caso, abordar el aspecto tecnológico sin trabajar los demás puede resultar pues en otros riesgos, ¿no? Riesgos de seguridad, además de impactos en los presupuestos, en los que se puede afectar incluso la continuidad del negocio. Por lo que la recomendación sería establecer los procesos, aumentar la cultura y conciencia cibernética entre todo el personal, en especial en el nivel gerencial, para posteriormente ya pensar en adquirir soluciones para gestionar adecuadamente estos riesgos de ciberseguridad. ¿Ustedes creen que los líderes de seguridad informática están haciendo los esfuerzos necesarios para proteger a las organizaciones contra los ciberataques? ¿Qué creen que se puede hacer para mejorar? Juan Manuel. Mira, yo pienso que la pregunta es sencilla en el sentido en que si los líderes de seguridad están trabajando en pro de mejorar la cultura, de mejorar y demás, uno diría que sí, en líneas generales. A quienes conozco como líderes de seguridad en la mayoría de las organizaciones lo hacen. Ahora, ¿cuál es el nivel de conciencia de la alta dirección sobre los riesgos asociados a seguridad digital? Creo que es donde está
el quid del asunto. Muchas veces los líderes de seguridad informática de las organizaciones son personas que están en un nivel medio en la organización, que no tienen acceso directo a estos presidentes, gerentes, líderes de organizaciones. Y las organizaciones tienden a moverse y a actuar de manera reactiva. Cuando sufro un ciberataque es que tomo conciencia de que este es un tema clave, importante y que me afecta completamente a todo el negocio, como lo decía Jorge ahorita, en que puedo perder mi ventaja competitiva, en que puedo perder clientes, en que me cuesta. Y allí es donde digamos, hay que trabajar más, hay que mostrar, además con el ejemplo, a los presidentes el riesgo tan grande que están corriendo muchas organizaciones. El tema no es cuándo me van a atacar, muchas veces ya me han atacado y ya tengo cosas adentro que yo no sé y que están esperando los hackers en qué momento activan y demás. ¿Cuántos procesos de ingeniería social me están haciendo de manera permanente? Muchas veces el enemigo no es externo, el enemigo puede estar adentro. Puede ser un empleado que no se sienta bien, puede ser un cliente que se siente maltratado, ese tipo de cosas. Entonces, el primer paso, yo creo, está en que la alta gerencia, la alta dirección, ese C-level, tiene que ser consciente de que el 100% de su negocio va por medios digitales, a pesar de que la compañía no tenga ninguna relación directa con la tecnología a nivel de productos o servicios. Eh, pero la vida cotidiana hoy en día económica es indisociable de trabajar de la mano con medios y tecnología. Entonces, la clave está allí, en que la alta gerencia tome conciencia de que está completamente en riesgo el negocio. Si no lo hacen, van a trabajar de manera reactiva, tarde, cuando ya me han atacado, cuando ya tengo que pagar un rescate, cuando he tenido una caída de negocio y demás. Entonces, yo creo que el llamado a atención para todas las organizaciones es ese, a tomar conciencia desde el nivel más alto y obviamente por todos los niveles de la organización, porque en la medida en que tengamos puntos débiles, por allí los atacantes van a llegar. Así es. Muchas gracias, Juan Manuel. Jorge, ¿qué nos puedes comentar? Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel y creo que es necesario que las organizaciones empoderen a las áreas de ciberseguridad, incluso elevar al CISO ya una posición al mismo nivel que un COO o que un CTO o, bueno, hablando, o que un director general de área, dependiendo de cómo se maneja en diferentes países, porque muchas veces se piensa, como dice Juan Manuel, que es una posición media, tal vez abajo del director de tecnología, tal vez abajo, incluso se ha visto que la parte de seguridad está abajo del director de finanzas o el director de auditoría, y pues obviamente está supeditado a las decisiones de ellos. Si estos directores creen que otras áreas son más relevantes, van a tener menos dinero, van a tener menos poder y las decisiones que pueden tomar son menores. Entonces, creo que es necesario empoderar al área de tecnología, empoderar a los CISOs para que puedan llegar a tomar decisiones. Pero esto también hace que uno, la parte tecnológica tenga que entender la alineación al negocio. Ya no se puede tener CISOs que sean meramente tecnológicos. Necesitan saber cuáles son las afectaciones, cómo lograr darle mejores activos y mejores elementos a toda la organización para que pueda responder mejor ante sus clientes. Y también es necesario que tengan mejores estrategias de comunicación. Me ha tocado ver que va el CISO a presentar a los boards, les muestra algunas gráficas, algunos paneles y los del board, perfecto, está bien, no tengo ningún problema. Cuando realmente no entendieron qué son las cifras, no entendieron cuáles son los riesgos. Entonces, si el board no entiende que finalmente el riesgo es de ellos, porque ellos son los que están poniendo el dinero. O sea, todos tenemos que ser copartícipes en el riesgo de una organización, pero quien se come el riesgo es la alta dirección. Y si ellos no entienden que el riesgo es de ellos y que tienen que entender cómo les va a pegar, cómo les va a afectar, y que su departamento de seguridad les tiene que comunicar estos riesgos claramente de manera que ellos los entiendan. No nos vamos a ponerles a hablar al board de directores de sockets, de todas las vulnerabilidades. Tenemos que hablarles de dinero. Es el lenguaje que entienden. Entonces, sí necesitamos que exista esta interacción. Y luego ya dentro del equipo, creo que es muy importante que se hagan análisis de riesgos. Hay muchas organizaciones que no tienen este proceso bien definido y no saben contra lo que se enfrentan. Entonces,
tienden a pensar que la tecnología son balas de plata que instalan una cajita o una solución, con eso ya van a estar protegidos, y luego cuando los atacan van y se quejan con el vendor, oye, yo te compré y ¿por qué no estoy protegido? No, tienen que saber exactamente qué les va a servir, dónde les va a servir y adaptarlo para su organización, porque si no ponemos tecnología con una estrategia detrás, vamos a estar gastando dinero y no vamos a estar realmente protegidos. Y lo último es inteligencia de amenazas. Hay que ser menos proactivo, menos reactivo e intentar ser un poco proactivo para intentar entender quién nos va a atacar, cómo nos va a atacar y ver si realmente nos podemos defender ante esto. Totalmente. Sí, he tenido la oportunidad de venir del área de soporte técnico y es mucho es de lo que se adolece, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que reaccionar y no ser proactivo, ¿no? ¿Por qué no tratar de evitar, tener al día, dar los mantenimientos, hacer estudios, análisis que nos permitan pues, reaccionar muchísimo más rápido, ¿no? Incluso anticiparnos a los problemas. Entonces, es cierto. En esta parte creo que las empresas deben de integrar muchísimo más al área de tecnología, hacerlo parte del negocio, porque de otra manera no se puede garantizar la continuidad, ¿no? Del negocio. Bueno, chicos, muchas gracias. Y nos pasamos al último tema, que son los beneficios y resultados de implementar estas estrategias. El National Cyber Security Center de Reino Unido recomienda la adopción de medidas de seguridad a través de 10 pasos que involucran los aspectos antes mencionados, es decir, herramientas, procesos y personas. Todo esto con el fin de reducir la probabilidad de que ocurran ataques cibernéticos y minimizando el impacto en una organización cuando llegaran a ocurrir incidentes. Estos 10 pasos se los menciono únicamente como para que no pierdan el hilo. Como número 1 sería la gestión de identidades y accesos. Número 2, gestión de activos. 3, gestión de riesgos. 4, compromiso y formación por parte de los equipos de trabajo, en especial C-Level. Arquitectura y configuración. 6, gestión de vulnerabilidades. 7, seguridad de datos. 8, registro y seguimiento. 9, administración de incidentes. Y 10, seguridad de la cadena de suministro. Al igual que el National Cyber Security Center, Gartner también reconoce la importancia de implementar una gestión de accesos privilegiados adecuada, eligiendo PAM por sus siglas en inglés Privileged Access Management o Administración de Acceso Privilegiado durante 2 años consecutivos como el proyecto número 1 en seguridad de la información. Al implementar los controles adecuados de PAM, es posible abordar las necesidades de ciberseguridad y reducir los riesgos asociados. Riesgos que pueden incluir la falta de visibilidad de los activos conectados a la infraestructura y sus respectivas credenciales y privilegios, así como la falta de gestión de acceso privilegiado y falta de trazabilidad de las acciones realizadas en el entorno. Ahora, ustedes, Jorge y Juan Manuel, ¿desean complementar con algún comentario sobre las estrategias sugeridas? ¿Creen que se debería de adicionar algo más? Juan Manuel. Bueno, yo creo que igual, digamos, eso está muy concebido como desde el tema de los líderes de seguridad de la información, de un checklist que deben tener. Pero yo creo que, como lo acabamos de discutir, el paso inicial, por lo menos en nuestras organizaciones de América Latina, porque esto está con una visión todavía muy de primer mundo, donde los CISOs tienen un rol distinto, donde hay unos temas de empoderamiento ya desde las organizaciones. Es que tenemos que dar ese paso previo, que es la gestión cultural y de procesos. Yo creo que ese para nuestro continente, para nuestras organizaciones, todavía es una asignatura pendiente. Todavía trabajamos muy después de. Entonces, la idea es cómo comenzamos a trabajar para prevenir, cómo comenzamos a trabajar para cambiar la cultura. Ahora, por ejemplo, tenemos a una gran cantidad de la fuerza de trabajo remotamente, pero permitimos que la gente trabaje desde un computador donde el niño hace las tareas, donde la esposa consulta sus otras cosas. Entonces tenemos un acceso a la información corporativa y no tenemos ni siquiera protegido seguramente el medio de acceso. Entonces,
todavía nos falta mucho y yo creo que el primer paso está en esa labor cultural de conciencia por parte de toda la organización. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel. Uno de los primeros pasos tiene que ser esta parte de conciencia y de la gestión de todos estos procesos, antes incluso de ponerse a pensar en tecnología y cuáles son los elementos que vamos a implementar. Me comentaba un colega que trabaja con OWASP en Uruguay que haciendo una encuesta, ellos tienen una encuesta que te permite medir tu nivel de madurez en la parte de desarrollo seguro y esto va del 0 al 3. La mayoría de las organizaciones en Latinoamérica, si alcanza el 1, es bastante. Entonces, esto nos habla de que no se está midiendo correctamente dentro de las organizaciones cómo estamos avanzando y siento que a veces se piensa, oye, pero es que esto es para organizaciones más grandes que yo, esto es para millonarios. Entonces, no se trata de agarrar los problemas a billetazos y poder resolverlos. Todas las organizaciones desde cualquier tamaño pueden implementar ciertas estrategias y ciertas mejoras de sus procesos y de su gestión que les va a permitir hacer e implementar todas estas estrategias correctamente. Porque aparte, muchas veces se intenta priorizar y se intenta pensar que son aisladas cuando realmente no es así. Mencionas, por ejemplo, gestión de activos. Una organización, por más pequeña que sea, necesita saber qué tiene. Si no lo sabe, pues no se va a poder defender. Pongamos un ejemplo de la semana pasada. Hay una nueva vulnerabilidad que en la configuración por default de Windows, justamente el archivo de SAM te queda abierto. Entonces cualquiera puede ver los hashes de tus cuentas privilegiadas y poder utilizarlas. Si no tienes gestión de activos, no sabes cuántas computadoras Windows tienes y cuántas son vulnerables. Si no tienes gestión de vulnerabilidades, no sabes si eres vulnerable o no. Si no tienes manejo de cuentas privilegiadas, no sabes cuántas cuentas privilegiadas, a qué datos pueden acceder, ni vas a tener un método de control de todas ellas centralizado y tienes que ir computadora por computadora. Pero todo esto deriva en que necesitas tener un proceso, necesitas tener a las personas adecuadas y bien entrenadas para que puedan realizar estos elementos. Porque si no, lo que termina pasando en las organizaciones es que empiezan a haber peleas en esa infraestructura, entre seguridad de, oye, es que esto te toca a ti, nada más me estás aventando trabajo, no estás haciendo nada. Entonces, necesitas que desde más arriba se designe la estrategia, se designe a las personas correctas y entonces ya puedes empezar a pensar en todos estos elementos. Si no haces eso desde el inicio, pues estás haciendo varios esfuerzos, pero no estás llegando a incrementar la seguridad de la organización. Así es. Muchísimas gracias, Jorge, Juan Manuel. Y bueno, con esto finalizamos la mesa redonda. Vamos a pasar a las conclusiones muy breves. Y bueno, pues hemos sido testigos de una importante revolución, de una transformación digital en los últimos años. Y en parte, como respuesta a la pandemia de COVID-19, dicha transformación se ha visto impulsada como nunca antes. Este hecho no tiene precedentes, y bien habíamos visto que iba evolucionando poco a poco. COVID, gracias, nos ha traído un gran avance, ¿no? Las amenazas y los ciberataques son una realidad, ya lo sabemos, y las empresas necesitan estar preparadas para responder a una situación de esta naturaleza, y así como la tecnología va avanzando a un ritmo acelerado, especialmente en estos últimos meses, y yo creo que, bueno, esto es un parteaguas y de ahora en adelante va a ser así, es importante mencionar que también las cifras del cibercrimen también van en aumento. La fuga de datos de clientes, de otra información sensible, así como la interrupción de la operación pueden tener graves consecuencias tanto financieras como de reputación en las empresas, en las organizaciones, además de que cada vez más contamos con múltiples regulaciones en materia de privacidad de datos personales, seguridad de la información, que en caso de verse comprometidos, las organizaciones deben responder a la de ya, de manera precisa, oportuna. Y bueno, como parte de las estrategias que se fueron listadas, sí se promueve el uso de la herramienta PAM, ¿no? Seña Segura es fabricante global de PAM, como, bueno, cuya función principal es mantener segura la custodia de estas credenciales privilegiadas, de administrarlas y velar por su ciclo de vida, que esto va a permitir controlar las sesiones de todas las cuentas privilegiadas, logrando acceder a los activos de misión crítica y dar acceso a los usuarios sin poner en riesgo las contraseñas. Y asimismo también pone a disposición transmisiones en vivo y
grabaciones de las sesiones para usarlas en actividades de auditoría o como evidencia forense, además de lograr y apegarse al cumplimiento de regulaciones tales como PCI, IPA, ISO 27001, SOX. Entonces, bueno, con esto cerramos la discusión de la mesa redonda y vamos a pasar a la sección de preguntas. Así que a todo el auditorio, si tienen dudas, ahora es el momento de escribirlas y compartirnoslas, ¿vale? Mientras doy tiempo a que nos escriban sus preguntas, les comento que para el sorteo de Alexa, nuestro equipo de Seña Segura seleccionará de manera aleatoria al ganador y se anunciará al final. Así que si la persona seleccionada no se encuentra presente, se va a elegir a otro ganador. Así que falta un poquito, aguanten, es la parte de preguntas y posteriormente se hace el sorteo. Vamos a dar unos minutitos. Bueno, voy a iniciar con las preguntas, dando tiempo a que puedan hacernos un poquito más preguntas. Recuerden que esto es directamente dando clic en el icono de Q&A. ¿Ok? Bueno, inicio con la primera, ya sea Jorge o Juan Manuel, ustedes me indican quién quiere responderla. ¿Cree que los estados miembros están detrás de estos ataques en Colombia? Me parece que esto va dirigido para Juan Manuel. Pues mira, digamos que no hay claridad y mal haría yo en hacer afirmaciones, pues, en este momento sin una base probatoria, pero digamos que con vistas a ciertos esquemas de relacionamiento geopolítico que existe, es muy probable que un país vecino con el que Colombia comparte fronteras seguramente haya estado interesado en fomentar por lo menos el tema de ataque. Si no tiene la capacidad todavía para realizar estas cosas, que en general la mayoría de estados hoy en día las tiene, pues hay estados amigos de este país que sí tienen probadamente dicha capacidad. Hablamos países como Rusia o países como China que tienen evidentemente capacidades probadas a nivel de hacking y ejércitos de hackers. Entonces, yo sí creo que seguramente en este caso se ha presentado algún tipo de trabajo por parte de algún país en los ataques recientes que se vivieron en Colombia en los meses inmediatamente anteriores. Ok. Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a la siguiente. ¿Crees que el uso de criptomonedas facilita y estimula a los ciberdelincuentes a realizar sus actividades? Esta es una bastante compleja porque en teoría las criptomonedas y todas las transacciones que ocurren en blockchain quedan registradas. El problema de esto es que no necesariamente se sabe a qué cuenta está asociada una wallet de criptomonedas con una cuenta física. Cuando haces estas transferencias entre criptomonedas, ya sea Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, lo que sea, hacia algún sistema financiero. Aquí creo que uno de los elementos que son bastante útiles es que varios gobiernos están haciendo o poniendo regulaciones para que si tú vas a tener una wallet, tienes que tener registrada también una cuenta de banco a tu nombre para poder hacer esto. O sea, sí se puede rastrear, pero esto depende de las legislaciones que se tengan en cada gobierno. ¿Cómo juntas estas cuentas que tienes con una cuenta de criptomonedas? México, por ejemplo, para transacciones de creo que más de 3,000 pesos, ya te obligan a tener ciertos elementos para que te puedan rastrear. Entonces, mientras haya elementos que hagan que a los criminales sea más difícil rastrearlos o incluso lo que pasa ya actualmente. Si cambias de jurisdicción, cambias de país y no tienes reglas de extradición, no estás, por ejemplo, en el Tratado de Budapest o no tienes convenios específicos para ciertos crímenes, pues se hace más difícil. Entonces, los atacantes siempre van a explotar este tipo de cosas para que no puedan utilizarlos ya sea en el mundo físico o en el mundo digital. Entonces, actualmente creo que sí, pero esto viene más de un oversight de las autoridades que no permiten hacer el rastreo de
de cómo estás recibiendo dinero e ingresando a los sistemas fiscales de diferentes países. Y mientras haya un país que te permita no tener ligado tu nombre a tu cuenta y a tu wallet, seguramente los criminales lo van a seguir haciendo. Y cuando no, van a buscar otra manera. Sí, Exacto. y yo quisiera allí complementar. Recordemos el caso del oleoducto. A la semana siguiente, el FBI hizo la mayor incautación de Bitcoin de la historia. Es decir, y supuestamente el grupo que se había atribuido el ataque. Entonces, sí hay herramientas en este tipo de tecnologías que permiten rastrear. Digamos que la herramienta como tal no es ni mala ni buena, porque a veces también tendemos a pensar en esos casos, y el famoso caso pues del esposo con el sofá. La culpa no es de la herramienta, depende más bien de la regulación y de los huecos legales que existan. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Considerando que un ciberataque puede provenir de cualquier fuente, ¿qué se recomienda? Ay, a ver, un segundo. Pero ahora para que los usuarios internos no puedan ser una amenaza para las organizaciones. Exactamente. Sí que se recomienda para que los usuarios internos en control de una organización no se conviertan en una amenaza. Pues ahí, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace rato, de la gestión de procesos y políticas. Si no tienes políticas bien definidas de quiénes pueden acceder, hasta dónde pueden acceder, incluso si no tienes manejo de las cuentas privilegiadas y todo el mundo es un administrador, pues entonces le estás dando mucho poder a cualquier empleado. Necesitas seguir principios de need to know, necesitas saber. Si una persona no necesita saber algo para realizar sus funciones, no le das acceso. Y también de mínimos privilegios. Es decir, si una persona solo necesita acceso al servidor de pruebas de código, por ejemplo, es a los únicos que les deberías dar acceso. No debería tener acceso a las cuentas de finanzas, a los planes de marketing, porque entre más elementos tenga, puede que la persona no lo haga directamente, pero si es un empleado que está enojado con la organización, podría ayudar a alguien más para que realice este ataque. Hay ciertos estudios del Carnegie Mellon que dicen que el 60% de los ataques tienen a alguien involucrado interno, o sea, solamente el 40%, y a mí se me hace bajo incluso, que vienen solamente de partes externas, y muchas veces se debe a configuraciones mal hechas de le das demasiado poder o tienes privilegios que no le fuiste quitando dependiendo de los cambios de funciones. Entonces ahí sería checar los privilegios y checar las políticas que tienes. Ok, perfecto. O muchas veces cuando no dejas el acceso. Y no sé, creo que... Sí, también, de acuerdo. En una vida pasada yo era director de tecnología de una universidad y se nos presentó un caso de un tema de manipulación de notas. Afortunadamente teníamos trazabilidad completa y sabíamos que solamente podían ser cierto tipo de usuarios. Y a raíz de esa trazabilidad los ubicamos muy rápidamente, pues y las personas rápidamente pues aceptaron su responsabilidad en el hecho y se tomaron las medidas disciplinarias completas. Es decir, la clave está en uno ser organizado internamente, en tener los procesos, los procedimientos claros, en tener una política de accesos de cuentas con privilegios y demás, y tener una auditoría permanente sobre este tipo de acciones, porque pues uno tiene que estar revisando todo el tiempo que las cosas se hagan bien para prevenir cualquier tipo y generar pues obviamente un sistema de alerta y monitoreo que nos esté precisamente alertando de las cosas raras que puedan ocurrir. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí tengo por aquí otra pregunta. ¿Se identificó cuál fue el motivo principal de ataques, ya sea secuestro de la página para extorsionar o robo de datos? Me imagino que esto va dirigido para Jorge. Principalmente económico. O sea, los atacantes querían obtener un beneficio económico haciendo que la gente pagara para que no se divulgaran estos datos. Y es el principal motivo actualmente para todas las organizaciones criminales. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia por su entusiasmo y participación.
se recibieron bastantes preguntas. Desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente para responderlas, pero bueno, ya estamos listos para anunciar a nuestro ganador. Me comentan aquí que fue Manuel de la Torre. Así que, bueno, posterior al webinar, me estaré poniendo en contacto con Manuel, o si es que te puedes quedar unos minutitos. Manuel, si estás por ahí, levanta la manita, por favor. O escríbenos. Bueno, mientras damos tiempo a que se reporte Manuel. Bueno, pues por último, muchas gracias Juan y Jorge. Les agradezco su tiempo, su apoyo para esta actividad y por compartirnos sus ideas y puntos de vista. Son muy, muy valiosos, más sabiendo del área de donde se desempeñan. Para nosotros es un honor haber contado con su asistencia. También agradezco a toda la audiencia por su interés y asistencia a este foro. Y en caso de requerir información adicional sobre Seña Segura, deseen conocer un poco más sobre nuestros productos y soluciones, e inclusive ver una demo, por favor envíenos un correo con la dirección sales@señasegura.com. ¿Vale? Antes de irnos, sí, por aquí sigue Manuel. Sí, por aquí lo veo. Ok, Manuel, espéranos un minutito para contactarnos contigo. Y bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Jorge, Juan Manuel. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a Seña Segura y un placer compartir con Jorge y contigo, Victoria. Creo que son temas de interés completo para la audiencia y que la gente tiene que estar permanentemente actualizándose. Y este tipo de escenarios son una muy buena herramienta para ello. Sí, igualmente, muchas gracias. Fue un placer compartir tanto con Victoria como con Juan Manuel. Y definitivamente necesitamos fomentar que existan estas discusiones pues a todos los niveles. O sea, necesitamos sentarnos a platicar todos los actores de ciberseguridad, academias, industrias, organizaciones, gobierno, porque los atacantes están organizados y si nosotros no estamos organizados, pues por ahí nos van a pegar. Así es un tema sumamente importante que no debemos de olvidar. Si bien estamos evolucionando, estamos creciendo, tenemos que hacerlo de la manera pues, más general posible, ¿no? No podemos avanzar en unos temas y en otros dejarlos atrás, rezagarlos, y más tema de seguridad. Es sumamente importante y pues muchísimas gracias nuevamente por todas sus aportaciones, bastante valiosas, y esperamos que también para el público lo haya sido. Muchísimas gracias. Listo. Pues muchísimas gracias. Creo que eso sería todo y pues nos estaremos encontrando en el próximo webinar.